Vamos a comenzar. El tema que yo les voy a hablar hoy día tiene que ver con este concepto del liderazgo virtual o liderazgo, que es un concepto previo, ¿ah? Esto no es que lo hayamos inventado a propósito de la pandemia, sino que es un concepto un poco más antiguo, porque el desarrollo de equipos virtuales ya es un tema que se ha estado investigando desde los 2000 en adelante, pero que hoy día toma una connotación diferente. eh, y lo que yo quiero un poco es ver cómo este concepto lo podemos aplicar cuando estamos, eh, un gran porcentaje de la población sigue trabajando en forma virtual y un porcentaje no menor va a continuar trabajando en forma virtual, ya sea totalmente o parcialmente, ¿sí? Mi nombre es Mariana Barce, soy profesora de la Escuela de Psicología. Mi especialidad es el área de la psicología organizacional. También aquí en la Escuela de Psicología dirijo el Magíster de Habilidad Directiva, que es un programa que este año ha sido muy, muy exitoso. Ya tenemos alumnos de Perú, de hecho, pues estamos en formato virtual. Eh, y es un programa que está orientado principalmente al desarrollo justamente de habilidades directivas que sean compatibles con las demandas que hoy día nos requiere el contexto en el que estamos, eh, desde una perspectiva, desde la psicología, ¿no? Desde la perspectiva más de cómo promovemos un estado y un equilibrio de bienestar entre las personas y el trabajo, siempre buscando que sea un espacio sinérgico y positivo en las organizaciones. Al final de la presentación también les voy a dejar mi correo electrónico por el que quiera más material de lo que yo voy a mostrar o algún otro tema del que yo voy a conversar. Si les interesa, yo encantada. Como mecanismo para funcionar, pueden hacer las preguntas, tanto por el chat o es más fácil por preguntas y respuestas, que es el Q&A que tienen allí. Pueden hacer sus preguntas allí, Sergio las va mirando y si cree que alguna pregunta es relevante a propósito de lo que yo estoy diciendo, él me va a pedir que pare y la miremos. Si no, al final vamos a revisar las preguntas y tratar de responder todo lo que ustedes les pueda provocar, justamente la provocación que yo voy a hacer con el tema del que les voy a hablar. Me voy a tomar el tiempo a mí misma para no pasarme de largo, porque nos embala aquí hablando, aunque sea tarde por la noche aquí y podía no parar. Vamos entonces a comenzar. Principalmente yo les quiero proponer tres temas, ¿no? Primero, hacer un esbozo a propósito de cuáles son las demandas que la pandemia por COVID nos ha generado a las personas, a las organizaciones y particularmente en lo que es el trabajo, el teletrabajo. Los académicos extranjeros están hablando trabajar desde casa porque no es propiamente tal teletrabajo todavía. Y afortunadamente hoy día ya tenemos bastante evidencia, porque ya el mundo científico está trabajando a full para obtener información sobre lo que nos está pasando frente a la pandemia, y ya tenemos bastante evidencia de lo que está afectando a nivel de salud mental, a nivel del trabajo, a nivel de las organizaciones. Así que les voy a contar un poquito de eso. Después me voy a centrar en definir este concepto y qué competencias están asociadas al liderazgo de manera virtual, ¿sí? Bien, vamos con lo primero, ¿no? ¿Cuáles han sido las demandas para las personas en esta situación que está prolongada? Yo creo que voy a decir cosas que son bastante obvias, que todos sentimos, esta fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que estamos experimentando, este concepto de nueva normalidad que no termina de instalarse, pero esto ha generado muchas demandas para nosotros, y en realidad las demandas han tenido que ver principalmente con el tema de la incertidumbre. Hemos aprendido o hemos tenido que navegar, a lo mejor no todos hemos aprendido muy bien todavía, a navegar en un contexto de incertidumbre al que no estábamos acostumbrados. Los amigos de Perú y de otros países me podrán comentar cómo son sus culturas, pero en particular Chile es una cultura que no tolera bien la incertidumbre. Nosotros somos más formalitos los chilenos, nos gusta todo por escrito, somos desconfiados. Son características culturales que ya las voy a nombrar y que de alguna manera no nos hicieron no estar preparados para este nivel de incertidumbre. Hay otras culturas que lo han llevado mejor, ¿sí? Y estos focos de incertidumbre son en todos los ámbitos de nuestra vida. Por un lado, tenemos incertidumbre respecto a nuestra salud personal y familiar, si nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar, o cómo vamos a abordar cualquier otro problema de salud que tengamos cuando está restringido el acceso a salud por la pandemia. Todas las operaciones están suspendidas, muchos tratamientos se han suspendido, etc. Otro foco de incertidumbre es el aislamiento social. ¿Cuándo vamos a poder volver y cómo va a volver a ser la interacción social con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, etcétera? No sabemos cómo va a ser.
Inseguridad financiera que se ha ido instalando poco a poco en algunas culturas más que otras, obviamente, porque tiene que ver con el impacto financiero y económico que ha tenido el que los trabajos y el funcionamiento de la vida es distinta, o sea, el que los niños no puedan ir al colegio y aparentemente se va a prolongar por todo este año, que los niños en Chile no puedan ir al colegio durante 2 años, aparte de las repercusiones que tiene para su educación, tiene una repercusión brutal para las familias que hoy día no tienen la posibilidad de compatibilizar o tienen mucha dificultad de compatibilizar trabajo-familia. Se ha visto que el grupo más vulnerable son las mujeres cuidadoras, eso se ha visto a nivel mundial, porque en otros países ha sido más corto el que los niños no vayan al colegio, pero igual ha sido inestable. Es incertidumbre. Inseguridad política y social. En Chile estamos en un momento de bastante inseguridad política y social. Sé que los hermanos peruanos están en una situación mucho peor que la nuestra hoy día, todavía un mes de las elecciones, por lo menos hasta ayer todavía no se decidía y no se proclamaba un presidente o una presidenta, y eso genera mucha incertidumbre. Y en Chile además hay, toda la inseguridad social que ya veníamos viviendo por el estallido social se ha acrecentado. Hoy día estamos viendo cómo se está tratando de instalar la convención constituyente o constitucional en un escenario muy, muy incierto, muy ambiguo. Pero también eso ha repercutido en el mundo laboral y hemos experimentado inseguridad laboral tanto interna como externa. La interna dice relación con en qué medida hemos perdido recursos o creemos que recursos que teníamos ya no están disponibles en la organización, y la inseguridad externa con derechamente perder nuestro trabajo. Y también hoy día un foco que se ha agregado es la incertidumbre en la salud mental. Estamos teniendo más problemas de salud mental y no estamos pudiendo acceder a servicios con la rapidez, velocidad, porque por lo menos en Chile el presupuesto de salud mental es tremendamente bajo. Si agregamos dos cosas más a esta sopa, una, lo que yo les mencionaba, que hay, la cultura nacional chilena en particular tolera muy poco la incertidumbre, y también tenemos, y creo que en Chile, pero en varios países de Latinoamérica ocurre lo mismo, una cultura laboral más patronal, ¿sí? Más vertical, que está muy poco enfocada en la salud ocupacional, en los impactos que, que lo que estamos viviendo puede estar teniendo en la salud física y mental de nuestros equipos. Entonces, eso hace que hoy día también las personas puedan haber generado conductas de trabajar más sin límite con su vida privada para tratar de asegurar su trabajo, y la organización no haya hecho medidas concretas para disminuir ese impacto. Ha dejado que la gente siga trabajando hasta las horas que quiera, mandan correos a cualquier hora, la desconexión digital no está funcionando. Hicimos un estudio hace poco donde nos dimos cuenta que de 124 empresas que entrevistamos, solo 3 aseguran la desconexión digital. Es decir, que lo que por ley en Chile el teletrabajo tiene que implicar es que al menos durante 12 horas los trabajadores no reciben ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Solo 3 de 124 empresas en Chile lo estaban aplicando, y eso ya nos da una pista de que no hay mucha focalización en lo importante que es la desconexión de las personas. No quiero que terminemos todos deprimidos con esto, pero creo que es importante mirar el panorama, ¿sí? Y eso también ha llevado a varios cambios en el mundo del trabajo que están bastante estudiados ya. Primero, la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el 81% de la fuerza laboral mundial ha tenido cambios totales o parciales en su trabajo. Es decir, 8 de cada 10 estamos trabajando de una manera diferente como trabajábamos antes. Por otro lado, ha habido un aumento sostenido de la demanda laboral y la demanda familiar. Y esto lo dice la SAIOP, que es la Sociedad de Psicología Organizacional Industrial, que depende de la APA, en un estudio de este año. Es decir, tenemos más demanda laboral y más demanda familiar. Y lo tercero es que además esto tiene una característica de montaña rusa, y eso se ha estudiado en Alemania, en Chile, en un montón de partes, y se ha encontrado lo mismo. Es decir, cuando se flexibilizan las normas sanitarias, desciende esta situación, volvemos a sentirnos que esto es más normal, pero esto vuelve. Entonces, es una situación sostenida, pero con altos y bajos, y eso también nos genera mucho estrés, mucho cansancio, pero es parte de la realidad en la que estamos y hay que tenerlo claro. No sabemos si mañana vamos a poder ir a trabajar o en 2 semanas más van a volver a hacer una cuarentena, o los casos van a subir, van a bajar, etcétera.
Y esto ha tenido efectos en salud mental. No quiero alargarme mucho, pero sí creo que es importante compartir esta información con ustedes. Por ejemplo, se ha estudiado ya en pandemia que el deterioro de las condiciones laborales está generando un alto riesgo que se experimente burnout, que es el estrés crónico, y conductas adictivas, adicciones a alcohol, droga u otro tipo de comida, ¿sí? Por otro lado, en otro estudio que se publicó en The Lancet, Lancet de Psiquiatría, que es una de las revistas más relevante a nivel mundial, asentó un análisis de cómo está cambiando la salud mental a propósito de esto y de alguna manera la conclusión es hay un aumento de estresores psicosociales, estos focos de incertidumbre de los que yo les hablé, que están generando más sintomatología depresiva y ansiosa, más estrés e irritabilidad y conductas de riesgo en general en la población que antes no estaba en conductas de riesgo, que tiene que ver con estas conductas adictivas. Para las personas que están o que tenían ya algún problema de salud mental, la situación es más compleja y para los profesionales de la salud mental también la situación es mucho más compleja porque los casos que están viendo se han agravado, ¿sí? Esto yo lo he corroborado, tuve una charla con un centro, un departamento psiquiátrico, un hospital, me corroboraban eso, también lo he visto con algunas personas que conozco que trabajan en Sename, como los casos hoy día son más graves de los que llegaban antes, ¿sí? Y en cuanto a la población que ha tenido COVID, ya se ha investigado que ha aumentado en ellos la sintomatología de estrés postraumático y hay un síndrome post-cuidados intensivos, la gente que estuvo en cuidados intensivos, hay un síndrome que incluye factores psicológicos, físicos, motores, que generan también repercusiones en salud mental. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo el año 2020, que se publicó este año, donde se comparó cómo ha cambiado la calidad del sueño, y está Chile en este estudio, por eso lo traigo a colación, porque ya en abril del 2020, o sea, cuando llevamos un mes y medio en pandemia, pero con la parte más dura que tuvimos en ese tiempo, la calidad, casi el 50% de esta población chilena declaraba que su calidad de sueño había empeorado, ¿sí? Y pasó más o menos lo mismo en España. Vemos que los rusos lo estaban pasando regio, Portugal tampoco tenía problema de dormir, Perú estaba empeorando, pero bastante menos de lo que podemos ver. Pero vemos que hay países como Alemania, que estaban bastante bien en ese momento, y vemos que hay países, Colombia también, un gran problema, pero somos los segundos después de España, en que perdimos mucho nuestra calidad del sueño. Y en Chile se ha hecho un estudio, lo ha hecho la Universidad Católica junto con la Asociación Chilena de Seguridad y el Termómetro de la Salud Mental, se han hecho 3 rondas. Yo les voy a contar resumen un poquito de lo que se ha visto en la tercera ronda, y primero es que efectivamente han aumentado los estresores, es decir, hay mucho más, esto en Chile, temor a la delincuencia, al contagio, a perder el trabajo, el estrés financiero, la soledad y el aislamiento. Han aumentado las conductas poco saludables, el consumo de alcohol, el sedentarismo y la violencia doméstica, y han habido cambios en salud mental, y aquí tenemos un listado largo de sintomatología que está aumentando, como la concentración, el sueño, el agobio, la menor sensación de confianza personal, la percepción de tener menos capacidad para enfrentar los problemas, etc. Y para ponerles solo una de las gráficas de este estudio, por ejemplo, en la segunda muestra fue en noviembre, cuando estábamos desconfinados y estábamos saliendo un poquito de este momento tan difícil, y se ve cómo en esa época la ausencia de problemas es mayor y la sospecha de problemas es menor, ¿sí? Y lo que se puede ver es que en el fondo hay, en este último tiempo, en esta última ola que fue en abril del 2021, un 32,8% de las personas encuestadas exhibió algún síntoma o sospecha de síntomas de salud mental, ¿sí? O sea, es un tema en que no lo estamos pasando bien. Por eso es tan relevante mirarlo desde el punto de vista organizacional y hacernos cargo desde lo organizacional, cómo la organización puede facilitar o contribuir a disminuir el riesgo de salud mental de las personas, y en eso sabemos que el liderazgo es un factor clave, porque es mi relación más directa en la organización, es quien representa a la organización frente a mí, hay un aspecto relacional muy importante con el líder, y por eso con este contexto yo me quiero focalizar en cómo podemos mejorar la calidad del liderazgo en un contexto como este, ¿sí? Las organizaciones han tenido también un conjunto de demandas que también es importante mirar, ¿sí? Brevemente, no sé si ustedes conocen este concepto de VUCA, pero ya creo que todos lo conocemos después de este año, hablar de un contexto que es muy volátil,
con mucha incertidumbre, muy complejo y muy ambiguo. Y esto, bueno, ahí está un poco la definición. Y esto que ya venía de antes, que conocíamos, hoy día a esto le agregamos este telón de fondo, que es algo que no hemos vivido nunca como sociedad. Yo tengo una amiga muy cercana que su hijo de 7, 8 años le pregunta: mamá, ¿cómo fue tu pandemia cuando niña? Cuando niña? ¿Cómo explicarle que nunca habíamos vivido esta pandemia? Ese niño creía que a todos nos había tocado alguna pandemia. En Chile nos preguntamos: ¿qué terremotos has vivido? Bueno, pandemia es la primera que nos ha tocado, la H1N1 tuvo la suerte tuvimos de que había un antiviral, entonces se cortó muy rápido, pero obviamente esto que ya venía pasando en el mundo organizacional se mete en un contexto que demandó que las organizaciones tuvieran que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, ¿sí? Que antes no tenía. Se tuvo que adaptar muy rápido a un entorno muy cambiante, o sea, era muy difícil tomar decisiones, y ha sido y sigue siendo muy difícil para las organizaciones tomar decisiones y hay mayor riesgo de error. Paramos, no paramos, cambiamos el rubro, nos achicamos, nos agrandamos, ¿sí? Esto había que implementarlo con mucha velocidad y sobre todo lo que fue la digitalización, nuestra transformación digital, que ya veníamos hablando el año 2018, 2019 de la cuarta revolución industrial y todo, se aceleró brutalmente. También debieron ajustar sus estructuras y sobre todo aquí hubo que desarrollar la confianza. La mayoría de los estudios que ya se han publicado demuestran que la confianza ha sido el factor que ha permitido a las organizaciones salir adelante en un contexto como el que estamos viviendo. Por lo tanto, el gran desafío era cómo desarrollar confianza ante la incertidumbre, tomando decisiones rápido, no sabiendo qué viene mañana y además probablemente con algunos supuestos, y particularmente en Chile, de que la confianza es más difícil de desarrollar, ¿sí? Y de ahí entonces surge este trabajo remoto en pandemia, que en la literatura en inglés van a encontrar como el trabajo desde casa directamente, que implica que no es exactamente igual al teletrabajo que veníamos estudiando antes de esto, pero sí podemos tomar un poco la definición de que es este trabajo que es remunerado y que se aplica en cualquier parte menos la organización propiamente tal, que tiene menos supervisión y que está mediado por las tecnologías de información. Sabemos que aumentó muchísimo, eh, ya teníamos evidencia de qué ventajas y desventajas tenía, pero no en el contexto de pandemia, y ahora estamos recopilando qué ventajas y desventajas tiene en este contexto, ¿sí? Sabemos a estas alturas que el rol de la autonomía es muy relevante, en un proyecto también publicado este año, respecto a cómo la autonomía es un buffer o un moderador de los efectos negativos que ha tenido esta dificultad para conciliar familia-trabajo en esta manera de trabajar. El apoyo de los pares también ha sido muy relevante, el apoyo de los líderes y la comunicación, cosas que nos parecen obvias, ¿sí? Pero que hoy día hay evidencia científica ya de que estos han sido factores clave para que este trabajo termine bien para ambos, digamos, o se evolucione bien, ¿sí? Y entonces ahí es importante mencionar que todo lo que ya se había estudiado sobre teletrabajo, sabíamos que tiene potenciales efectos a nivel personal, a nivel organizacional, pero también tiene ciertos riesgos, que son un poco lo que yo describo ahí. Previo a esto, sabíamos que el trabajar en forma remota, cuando es voluntario y cuando me ayuda a conciliar mis roles, genera mejor desempeño, mayor satisfacción, mejor balance y se disminuye el estrés. Y que a nivel organizacional tiene un impacto ambiental porque la organización empieza a no duplicar espacio, la gente se traslada menos y eso significa menos huella de carbono, derechamente. Eh, Tengo mucho más acceso a especialistas y expertos de cualquier parte del mundo para poder intervenir en mi organización y genera menos ausentismo y menos rotación de las personas que les está costando conciliar, ¿sí? ¿Qué riesgos tiene el teletrabajo? El aislamiento social, el aislamiento profesional. Cuando no toda la organización está en teletrabajo, los que están en teletrabajo se sienten excluidos porque no están en el día a día y tienen el temor de que vayan a ser cada vez menos considerados para proyectos nuevos, ascensos, etcétera. Está el riesgo de la sobrecarga si no se sabe poner bien el límite entre el trabajo y las otras características, y hay menos oportunidades de aprendizaje compartido porque la gente no está interactuando tan cotidianamente. O sea, la pregunta que la ciencia se está haciendo hoy día: ¿cómo con estos potenciales efectos positivos y riesgos qué está pasando en este nuevo formato? Y se ha visto que
efectivamente conciliar ha sido mucho más difícil y de hecho en otro estudio chileno que hicimos, estamos tomando datos en 3 momentos, llevamos el primer momento, estamos en el segundo, ya en noviembre del año pasado la gente que estaba en teletrabajo parcial tenía más estrés, iba en contra de lo que la teoría decía que tenía que pasar, ¿sí? Significativamente más estrés. El teletrabajo, otras medidas facilitaban, por ejemplo, tener que la organización diera más días de vacaciones, mejoraba la salud mental, puede parecer obvio, pero hay evidencia para decir que necesitamos vacaciones. Eh, y por otro lado, otras medidas bastante más orientadas al empleador, como el trabajo por turno, la reducción de jornada o la reducción de sueldo, claramente tenían efectos negativos en la salud mental. Así que aquí estamos todos los científicos atentos observando, en Chile ya tenemos un poco de evidencia de que no da lo mismo en qué contexto hacemos teletrabajo, por lo tanto no podemos aplicar viejas recetas o viejas fórmulas para dirigir un equipo que está en esta situación, ¿sí? Así que creo que es importante preguntarse antes de entrar a definir este liderazgo virtual, ¿y qué pensaban los líderes en Chile? Por lo menos en Chile, ¿sí? Aunque muchos pensaban lo mismo, hay otros estudios también extranjeros que lo dicen, la verdad que la mayoría de la gerencia creía que el trabajar de esta manera iba a traer menos rendimiento, iba a haber más falta de compromiso y la gente iba a ponerse a ver series en Netflix o en cualquier otra plataforma y no iba a trabajar, ¿sí? Y esto tenía que ver con la explicación que la literatura da, es que había una falta de confianza respecto de las habilidades que los trabajadores teníamos para trabajar en forma autónoma y efectiva. Y al poco andar, yo creo que todos somos conscientes de que fue al revés, es decir, este obligado trabajo remoto convenció a la gerencia que en realidad la gente sí trabajaba y trabajaba mucho. Y trabajaba hasta las horas más impensables, y se le desordenó el día, y gente que trabajó en pijama, y tuvimos que salir los psicólogos a decir, por favor, vuelva a tener rutinas, levántese en la mañana, e incluso hoy día las rutinas que se están recomendando es cuando termine su día de trabajo, cierre su computador, vaya a darse una vuelta a la manzana si puede, para que tenga la sensación de que vuelve a casa, o cámbiese de ropa cuando termine de trabajar. Haga el cruce, ¿sí? Hay varias que están funcionando, de hecho, se ha visto que funcionan. Tener una puerta, yo no tengo puerta como ven entre mi oficina y el resto de la casa, pero estoy sola en una ala de la casa, está todo el mundo en otro lado. Pero tener una puerta y poder trabajar aislado genera mejor salud mental, y eso ya está estudiado a nivel mundial. En contexto de pandemia, por lo tanto, hoy día tenemos bastante claridad de que este prejuicio que se tenía de que las personas no íbamos a poder trabajar en pandemia no ha sido tal, y al contrario, hemos trabajado de más y ahora estamos aprendiendo a regularnos, y las organizaciones tienen mucho que hacer. ¿Cómo nos vamos a aprender a regular? Bien, este es el contexto inicial. Sé que es un poco largo como contexto inicial, pero quiero darle énfasis a la idea de que tenemos que hacer algunos ajustes relevantes en cómo estamos desarrollando el liderazgo. Debíamos haberlos hecho antes, porque los liderazgos en general estaban más centrados en esta cosa más patronal, de creer que el trabajador solo funciona así con látigo y zanahoria, ¿no es cierto? Y no desde la autonomía, pero hoy día tenemos que cambiar de paradigma, porque la gente se adaptó, nuestra capacidad humana fue increíble, nos adaptamos a este contexto, pero con un costo personal muy alto. No tanto costo organizacional, sino costo personal, ¿sí? Y bueno, desde esa perspectiva, lo que más se le demandó a las organizaciones fue fluidez de información. Es una demanda que yo creo que es importante tener claro. Lo que más necesitamos todos durante este tiempo es saber qué está pasando, mejorar la conectividad. Ya no podemos esperar a que lo que yo mando pase por 5 niveles, porque ya no tengo la posibilidad de llamar a nadie por teléfono o ir a ver a su oficina tan fácilmente, ¿sí? Por lo tanto, el mayor desafío a nivel más de proceso fue generar fluidez para aumentar la conectividad. Y los nodos de conexión en las organizaciones son siempre los líderes, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que es y liderazgo y cómo liderar en un contexto que ya no sé si es crisis, porque esta es una crisis ya tan larga que no sé si ya llamarle crisis, pero en teoría lo sigue siendo, ¿no? Este proceso, como ustedes ven, está definido en el año 2000 recién, o sea, ya hace 20 años que se había definido este proceso por el auge de los grupos de equipos virtuales. Y también, bueno, el autor que lo desarrolla es uno de los autores que trabaja en el concepto de liderazgo transformacional, que es un liderazgo
el que tiene más evidencia de que genera muy buenos resultados en innovación, en desarrollo de equipo y también en bienestar, ¿sí? Es uno de esos autores. Y lo que vemos aquí es que siempre el liderazgo lo vamos a entender como un proceso de influencia social. Por lo tanto, no necesariamente hablamos del líder como el líder formal, aunque mayoritariamente el que ocupa un cargo formal de líder tiene que desarrollarse como líder, no solo ser jefe. Pero también sabemos que hay otros líderes en las organizaciones. Entonces, cualquier proceso de influencia social donde uno quiere influir sobre otro, se llama liderazgo, ¿sí? El liderazgo no es un atributo del líder, no es una capacidad innata ni una característica, sino que es una relación entre un líder y unos seguidores. Y de esa perspectiva, lo importante es de qué calidad es esa relación, ¿sí? Por lo tanto, en un proceso de liderazgo, este proceso de influencia social está mediado por las tecnologías de información para producir cambios en las actitudes, los sentimientos, los pensamientos, conductas y rendimientos. Eso es lo que hace un líder, de un grupo, de un individuo o de una organización. Y no es, desde la perspectiva de los autores, no es una extensión del liderazgo tradicional, sino que es una manera distinta de relacionarse entre el líder, sus seguidores y otros stakeholders, ¿sí? Por lo tanto, no es que vamos a darle un 2.0 al liderazgo que yo tengo que cambiar la forma en que me relaciono y a las habilidades de liderazgo que yo tengo le tengo que agregar nuevas habilidades, ¿sí? Para que podamos trabajar en entornos virtuales. ¿Y cómo se ejerce influencia a través de las TICs? Lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿cómo los convenzo de lo que les estoy diciendo? Primero, desarrollando la confianza. Y eso ha sido un tema muy relevante en el que a mí me ha tocado hacer harta actividad durante el año pasado, este año ya no tanto, poniendo sobre la mesa cómo se desarrolla la confianza, cómo se trabaja, cómo se recompone cuando se rompe, ¿sí? Porque en un momento crítico yo estoy muy atento a cuando el otro creo yo que está rompiendo la confianza. Y la confianza tiene que ver con que yo me siento vulnerable frente al otro, pero confío en que el otro va a actuar de buena fe. Es decir, las acciones que el otro va a hacer me van a repercutir. Es decir, si yo le cuento un secreto a alguien, ¿no es cierto? O en mi organización hago un comentario muy privado a un compañero de trabajo, yo lo estoy haciendo confiando genuinamente en que él tiene buena intención y él no va a ir a contarle esto a mi jefe, ¿sí? Y cuando esta persona va y le cuenta al jefe, mira, Menganita dijo tal cosa, ¿sí? Obviamente que ahí se quiebra la confianza y hay que ver cómo se recompone. Yo no puedo influir en otro si no soy alguien confiable para ese otro. Y esa confianza se gana a través de la credibilidad, y la credibilidad a través de los actos. Es decir, si yo soy una persona confiable en términos de que yo cumplo lo que prometo, no prometo cosas que después no voy a cumplir, que es distinto, ¿no es cierto? Soy respetuoso de los espacios privados, los espacios públicos, digo lo que hago, es decir, soy coherente en mi conducta con mi discurso, yo voy a ser confiable y creíble, y ahí recién yo puedo influir en otros, ¿sí? Una segunda manera de cómo generar influencia a través de lo virtual es permitir el intercambio de ideas. Si yo me declaro participativo y hago unas actividades con mi equipo donde todos llenamos post-it de colores con ideas, pero eso nunca se concreta y termino simplemente tomando las decisiones a puerta cerrada, claramente que ese intercambio de ideas me va haciendo menos creíble y en realidad fue un intercambio como saludó la bandera. El intercambio de ideas significa que terminamos tomando decisiones en función de incorporar ideas que vienen de lugares distintos, ¿sí? Estimular la fluidez de la comunicación, eso tiene que ser frecuente. Si yo veo a mi jefe, o yo como jefe me junto con mi equipo una vez al mes o cada 2 meses, es muy poco probable que haya una fluidez que me permita generar un liderazgo sobre ella. Y el cuarto punto es generar soluciones creativas que incorporen las visiones de las distintas personas y que juntos encontremos nuevas maneras de resolver los problemas de antes, porque las maneras de antes ya no sirven, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuáles son esas características que tiene que tener un e-líder o una e-líder? Ahí van, yo las voy a entrar en cada una de ellas, ¿sí? Pero vamos a ver, aparte de lo que ya podía haber traído, que podía ser un muy buen líder, una muy buena líder, tiene que desarrollar nuevas habilidades comunicacionales, nuevas socioemocionales, nuevas para la gestión del cambio. Y las voy a ir desarrollar un poquito más cada una. En cuanto al uso de la tecnología, lo que se ha visto es que
tiene que saber, digamos, beneficiarse de las potencialidades de la tecnología. O sea, un buen líder de un grupo virtual tiene que manejarse muy bien en tecnología, tiene que saber los recursos con los que cuenta para gestionar el trabajo, gestionar proyectos y comunicarse. Y tiene que ser capaz de identificar cuáles son las plataformas más adecuadas para su equipo, incluso para cada miembro de su equipo, según en la tarea y el momento. Por ejemplo, me voy a autoinmolar aquí de ejemplo. Yo siempre la gente me dice, te mando este documento por WhatsApp. No, por favor, porque en el WhatsApp se va para abajo si es que sigo hablando con otra gente y se me pierde el documento. Pero si me lo mandas por correo, yo veo mucho mi correo. O sea, a mí me acomoda que me vas a mandar un documento, mándamelo por correo. Pero hay otra gente que dice, no, mándamelo por WhatsApp porque en realidad el WhatsApp yo ya lo estoy usando solo para esto, o porque yo nunca veo mi correo, etcétera. Es decir, cada uno puede tener una distinta plataforma para distintas cosas. Yo uso WhatsApp para coordinar reuniones, pero no para transmitirme, a menos que sea, mándamelo al tiro que lo reviso, se lo mandas por WhatsApp. Pero te mando esto que vas a necesitar en un mes después, olvídalo. Se va a perder en el limbo y yo cada cierto tiempo voy a limpiar mi WhatsApp porque no me cabe más cosas y lo voy a perder. Entonces, el líder tiene que identificar con qué plataformas tiene que trabajar con el equipo completo y con cada uno de sus miembros para poder funcionar. Hay gente que le gusta que la llamen por teléfono, otra que no, etcétera. Y eso es una nueva habilidad, es decir, resumiendo, tiene que conocer qué herramientas tiene y cómo sacarle el mayor potencial, pero tiene que discriminar cuál es la mejor herramienta según la ocasión. Y es un tremendo desafío, porque muchos líderes a lo mejor no han querido dialogar tanto con la tecnología. Diría en una reunión, voy a hablar a mi jefe, dijimos ya, hagamos un doodle para coordinar la reunión. Dijo, que alguien me ayude porque yo no sé hacer bien un doodle. Súper bien, o sea, sabemos que es la mejor herramienta para coordinar la reunión, pero si él no sabe manejarla bien, le da el paso a otro y ya otro toma el doodle. Y eso es una muy buena estrategia para beneficiarse de la potencialidad y reconocer que a lo mejor yo no me sé todas las plataformas que existen, ¿sí? En comunicación, este va a ser un punto clave. O sea, aquí la imagen de la antena parabólica, y ahí yo puse el observatorio ALMA, todas las antenas parabólicas posibles para permitir que la distancia no genere barreras. O sea, hay que hacer presencia virtual. El jefe tiene, o el líder tiene que estar presente constantemente con el equipo y con cada uno de los miembros del equipo. Y eso implica ser muy claro, porque hay la vía virtual es distinta que la vía cara a cara, en términos de la cantidad de información que puedes dar. Entonces hay que ser muy claro, oportuno, honesto, consistente, ¿sí? Y muy frecuente la comunicación, mucho más que en otros contextos. El líder se tiene que preocupar de evitar los malos entendidos y de cuando se generen, resolverlos, disolverlos rápidamente para que no se genere un conflicto mayor. Y la interacción se tiene que ser regular y tiene que haber feedback más constante que en un equipo normal y tiene que haber monitoreo, no supervisión muy al hueso, pero sí monitoreo. Si la gente está encima de su trabajo, se va a agobiar. Hay empresas que le pidieron a sus trabajadores que prendieran sus cámaras mientras estaban trabajando, independiente que no había reunión, solo para chequear que estuvieran trabajando. Eso no es monitoreo, ¿sí? Eso ya es una supervisión mucho más invasiva, además. Como que yo estuviera en mi oficina trabajando y siempre tuviera a mi jefe mirándome, ¿no? Eso no es habitual. Yo no tengo a mi jefe todo el día mirándome detrás de mi computador, ¿sí? Es raro eso. Bien, la tercera característica es la relacional, es decir, vamos a insistir en la construcción de confianza, es una habilidad que tiene que trabajar este líder y que si sabemos que la comunicación corre más riesgos por la virtualidad, tiene que ser muy preciso, muy cuidadoso o cuidadosa, y tiene que también orientarse a cada miembro del equipo y al equipo en conjunto, tiene que promover las interacciones saludables, poner límites para que la gente pueda descansar, no generar maratones de reuniones, por ejemplo, ofrecer apoyo para la tarea y también a la persona si es que lo necesita y facilitar que las personas puedan desconectar, desde dando el ejemplo de la desconexión y de que las personas tengan su espacio para las cosas personales o los que tengan problemas porque tienen niños en casa puedan conciliar y tiendo como criterio ahí como para aportar en eso. En una empresa me decían que no habían armado todavía políticas concretas y dependía del criterio del líder. Entonces me decía, menos mal que el líder que atendió este caso lo entendió y flexibilizó, pero si hubiera sido otro, entonces no puede ser tampoco al arbitrio del líder, hay que formarse en esto y tener ciertas políticas asociadas. Y en cuanto a desarrollar equipos de trabajo, aquí hay que estimular la motivación.
porque la gente, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno está mucho rato aislado se desmotiva, necesita conectarse con el propósito con cierta frecuencia, ¿sí? Fomentar la responsabilidad del equipo, reconocer al equipo, identificar la contribución que cada uno hace, generar normas de acuerdo, que muchas se han planteado como una hora en que el equipo se puede reunir y momentos en que la gente del equipo trabaja sola, para que pueda avanzar, porque si uno se llena de reuniones, yo creo que nos ha pasado a todos también en esta época, días que no tiene reuniones todo el día, y aquí no trabajo, si estoy todo el día en reuniones. ¿Sí? Que no significa que uno no esté en reuniones, no esté trabajando, pero es que uno tiene que hacer cosas también, ¿sí? Y promover la libertad para que cada integrante del equipo realmente se pueda expresar con todas sus ideas sin inhibición. En gestión del cambio, aquí los líderes tienen que aportar muy fuerte para poder aplanar estructuras, fortalecer las conexiones, permitir la improvisación, la experimentación y no sancionar el error, porque estamos todos aprendiendo en este contexto. Mantener el sentido de propósito, compartir la visión, o sea, si estamos en un proceso de cambio justo en este momento, que nos puede tocar, que estamos en este enfoque virtual, y viene en cambio, el líder tiene que ser un agente estratégico para facilitar toda esta transición hacia el cambio. Esto es clave, ¿sí? Y respecto a la integridad, que yo creo que engloba mucho lo que hemos dicho, tiene que ver con el sentido de confianza, la honestidad, la consistencia, la justicia. El otro día me leí un paper sobre cómo impacta la percepción de justicia interpersonal en la relación con el líder. Si yo siento que estoy siendo tratado en forma justa, eso es brutal para la relación que yo establezco con mi líder y la posibilidad además de que yo quiera, digamos, se asocia a compromiso finalmente. Y esto cambia según la edad. A la gente mayor de 50 nos interesa más, o es más relevante la justicia interpersonal, el trato justo, ¿sí?, del líder. El apoyo a la diversidad, el apoyo al balance. O sea, aquí de alguna manera le tenemos que exigir a los líderes o a los líderes en formato virtual una consistencia y un nivel de desarrollo mucho mayor que lo que podríamos haber pedido en otro momento. Es harta la exigencia para el líder virtual, pero por eso hay que formarse para llegar a ser un buen líder formal. Esto no se va a aprender espontáneamente, o si se va a aprender espontáneamente se va a demorar mucho tiempo, por lo cual este es un proceso que tiene que intencionarse para desarrollar estas competencias. Hay un estudio del año pasado que ya estábamos empezando a ver algunas cosas de pandemia, que en el fondo planteaba ya que este líder en pandemia, por un lado, tiene que gestionar el desempeño para poder solucionar todos los problemas de tarea, pero tiene que trabajar en la identidad grupal, porque es muy fácil que se pierda en el entorno virtual, cada uno se siente un poco isla, y para eso tiene que fortalecer lo que es la misión, la visión, las metas compartidas. Cuando yo puedo hacer mucha intervención para un equipo, si un equipo no tiene meta común, meta compartida, no tiene identidad común, nada va a funcionar. Son las dos pilares de un equipo. Que yo me sienta perteneciente a este equipo y que tengamos un norte juntos, hacia dónde vamos. Y bueno, ya vamos un poco de salida en esta presentación, un poco contándoles cuáles son estas prácticas efectivas. Van a ver que es bastante recursivo con lo que ya hemos dicho. Estas son previas a la pandemia: la confianza, atender la diversidad, entender que cada uno tiene distintas necesidades, producto de sus características y situaciones familiares, gestionar bien el ciclo de trabajo con reuniones bien hechas, bien armadas, súper orientadas a la tarea, pero con un pequeño inicio social para poder ver cómo estamos, focalizar en la tarea con un buen seguimiento, acotadas en el tiempo, ir monitorizando el progreso del equipo, hacer que el equipo sea más visible y permitir que cada uno aproveche las ventajas que le da el trabajar en forma virtual dentro del equipo. Les quería agregar un comentario a propósito de un estudio que se hizo durante la pandemia respecto de la perspectiva de los trabajadores. Este es un estudio del MIT del año 20, o sea, el 2020, donde se veía cuáles son las acciones que más valoraron los teletrabajadores durante la pandemia. Y miren los porcentajes. La que más valoraron fue la comunicación. Una comunicación frecuente, clara, no sé si se ve bien el número, es un 47%. Clara, transparente, oportuna, y mucho, muy prácticas y asociadas también a cómo enfrentar la contingencia. La tecnología, proveer un buen soporte para trabajar, que es algo a lo mejor muy higiénico, pero que de alguna manera detrás de eso hay una percepción de que yo soy importante para la organización porque me está dando todas las condiciones para que yo trabaje lo mejor posible. A Chile hubo empresas que a los 2 días ya estaban mandando a la gente sus sillas, sus computadores,
en otras tuvimos que entrar a picar con nuestros propios ingresos para comprar la silla, arreglarnos por aquí, porque nadie sabía cuánto iba a durar, entonces era muy difícil determinar cuánta inversión hacía la organización, ¿sí? Para eso. El apoyo, que también es importante, decir, tener un espacio donde los jefes hagan un check-in, cómo estamos, preocuparse del bienestar mental, dar apoyo emocional, ¿sí? Toda la parte más social del trabajo. También valorar el aporte en productividad, compartir buenas prácticas, eh, ayudar a las personas a mantener un buen rendimiento, reuniones frecuentes y breves, ¿sí? En balance de vida y trabajo y en bienestar, que también ahí vemos que hay bastante interés. Pero si se fijan, las más valoradas son la comunicación, la tecnología y el apoyo. Las otras también son importantes, ¿sí? Y es importante tener esto en mente, porque si esto es lo que necesitan y valoran las personas que trabajamos en forma virtual en pandemia, queda súper claro para que los líderes sepan dónde tienen que focalizar. Si se fijan, son muy parecidas a las habilidades de las que estábamos hablando recién. Para cerrar, dos temas. Uno, ¿cuáles son los principios que se plantean entonces para un líder efectivo en pandemia? Para ir resumiendo, ¿no es cierto? Mantenerse una comunicación frecuente, transparente y consistente, proveer apoyo en salud física y mental, ayudar a las personas a mantenerse productivas y comprometidas, manejar esta paradoja del balance vida-trabajo remoto, porque la paradoja es que esto iba a ayudarnos, pero en estas condiciones se nos hace más complicado, y mantener el foco en las prioridades estratégicas, que el líder tiene que tomar la decisión de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Que es muy relacionado con estas otras 4 conductas que declaran estos autores de Harvard Business Review, también del año 20, que hacen un libro ya sobre liderazgo en pandemia, que tienen que ver con definir con rapidez más que precisión, definir prioridades, ¿sí? No criticar tanto los errores, orientarse a la acción, entregar confiabilidad, ¿sí? Y tiene que ver con también cuidarse el propio líder, el autocuidado del líder es importante, porque si no, ¿cómo él va a modelar conductas de autocuidado si no se está cuidando? Estar muy atento al contexto, adaptarse valientemente, saber que hay que decir que hay cosas que no hay que hacer, que hay que cambiar de planes, y cuidar al equipo, conectarse con el equipo, pedir ayuda si se necesita, mantener el foco, ¿sí? Y ser muy amable. La amabilidad, hoy día está bastante estudiado que los actos de amabilidad nos ayudan a mejorar el nivel de estrés que experimentamos. Un bonus track es un estudio que salió hace poquito, esto es de mayo de 2021, que son las estrategias que recomiendan a nivel organizacional, en un modelo muy fácil de comprender de este autor, de Sager, como les digo, fue publicado hace un mes atrás. Autonomía, como muy fácil de acordar, ABCD, autonomía, y eso tiene que ver con la flexibilidad y la confianza. La B de boundary, límites, desincentivar el trabajo 24/7 y generar desconexión real, estimular el descanso. La C de conexión y comunicación, dar soporte, ajustar expectativas, y la D de diseño, dar el soporte ergonómico, pero también priorizar cuáles son las tareas en las que tenemos que trabajar y en cuáles no. Esto no era parte del tema, pero me pareció interesante agregarlo porque está tan alineado todo al final, lo que se está diciendo hoy día en la ciencia, cuáles son esas prácticas y enfoques y modelos en los que tenemos que estar. Bien, por mi parte eso, aquí tienen mi correo, los que quieran después alguna cosa, y quedo abierta a ver preguntas, comentarios. Mil gracias, Mariana, mil gracias. Sí, hay algunos comentarios y algunas preguntas que emergieron. Felipe Feliu preguntó qué autor habla sobre los focos de incertidumbre que mencionaste hacia el inicio. Bueno, varios autores hablan de los focos de incertidumbre. La verdad que hoy día es casi como el prólogo de cualquier paper, que uno lee cualquier paper o cualquier libro, tiene un prólogo, un par de capítulos sobre los contextos de incertidumbre. Así que si me quieres escribir un correo, yo te puedo mandar algunas lecturas en esa línea, pero te diría que no hay quien no esté hablando de la incertidumbre hoy día, en realidad. ¿Sí? Gustavo Delgado dice, en función al conocido mundo VUCA, hoy se habla del mundo Bani. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Sí, me lo preguntaron también en otro webinar, yo no lo había escuchado todavía el Bani, así que me puse a leerlo. Lo encontré un poquito más catastrófico el enfoque Bani, lo encontré como muy apaga y vámonos, o sea, como que ya esto no tiene retorno. Listo, ya. Lo encontré un para poquito,
Sí, como ya esto no, porque la sigla Bani era más compleja que Buca, era como, es como que ya esto es caótico ya, esa es mi sensación. Yo creo que puede ser una vuelta de tuerca, pero creo que no es el mensaje que yo quisiera transmitir o que quisiera que transmitiéramos la organización. De hecho, a veces me preguntaron, ¿vas a mostrar Buca o vas a mostrar Bani? Y le dije, ¿sabes qué? Si se lo mostraba en una charla, pero ustedes siguen en Buca, prefiero seguir hablando Buca porque Buca no es tan amenazante como, no es tan caótico. Esa es mi Ujú. opinión, Gustavo, sobre el enfoque. Pero es bien reciente el Bani, sí. La Magna ¿Mm? plantea que como básicamente un comentario, como que las evidencias mencionadas se correlacionan con las dimensiones de listas 21. Tuvo opción de estar en un streaming con Salvador Moncada y le da esa sensación. Miriam hace una pregunta que Bueno, también... solo para comentarle un poco Sí. efectivamente, es decir, lo que está a la base de todo lo que yo estoy planteando, mi modelo teórico base, el modelo demanda recursos, que alude a que tenemos demandas y recursos y que, bueno, está asociado a otro modelo teórico que es la teoría de conservación de recursos, no más la lata teórica, pero explicarles que ese modelo demanda recursos es de alguna manera el que nos alude que en el fondo el equilibrio, el bienestar de las personas y la contraparte y el estrés están como ajustamos demanda y recursos. Tenemos demandas que sean desafiantes pero asibles, ¿sí? Si no tenemos mucha demanda, nuestro trabajo nos desmotiva, si tenemos una demanda que no podemos cumplir, nos angustia y nos estresa. Y también los recursos que la organización provee y los recursos que yo desarrollo. Y este modelo demanda-recursos deriva de demanda-recurso-control, que es el que está a la base de listas, que es el modelo más antiguo de Sigrid. Así que sí, están muy relacionados porque hoy día yo te diría que por lo menos en la ciencia, para comprender la relación entre el hombre y la mujer y su trabajo, estamos muy enfocados en este equilibrio demanda-recursos y en este otro modelo que es más general de la psicología, que es la teoría de la conservación de recursos, donde aludimos, digo yo no soy autora, pero me gusta mucho y lo he usado por ahí en algunos papers, al mecanismo con el cual nosotros tratamos de cuidar los recursos que tenemos y que cuando perdemos recursos tenemos el riesgo de paralizarnos y con eso perdemos más recursos y que es una espiral de pérdida versus cuando yo gano recursos y entro en una espiral de ganancia de recursos. Entonces, también cruza mucho de conducta en el ámbito laboral. Así que sí, está muy relacionado. Miriam Carolina Cruz dice que en su trabajo las personas se resisten a usar plataformas para las reuniones. ¿Alguna estrategia para el cambio? Uno de los factores que menciona como importante eh, en su comentario es que un hospital donde todos refieren agotamiento y querer estar afuera de las reuniones. Y eso por una parte, o sea, como el factor agotamiento, y por otra parte el factor edad. Entonces, ¿alguna recomendación o Sí. estrategia para poder instar Bueno, el que lo que cambio? dice Miriam es súper complejo porque, claro, el mundo hospitalario ya está colapsado Mm. totalmente. Probablemente el modo virtual no es un medio donde sientan que puedan recibir todo ese apoyo más emocional que creo que por lo que más necesitan. Hay muchos estudios sobre el estrés y la salud mental del ámbito sanitario en el mundo y está muy complicado. Así que bueno, puede que la gente que no sea del ámbito sanitario, pero sea la administrativa, también está Mm. metida en esta cultura y está viviendo esta situación tan crítica. Entonces también fue mucho agotamiento. La verdad que yo creo que no sé qué recomendarte específicamente, pero creo que uno puede ir haciendo reuniones cortas, buenas, actividades, incluso más lúdicas a través de la plataforma para hacerla más amigable. Nosotros el año pasado, me acuerdo, para el 18 de septiembre, nos hicieron una clase de cocina, por ejemplo, por internet, trajeron la Conia Churra, nos hizo cómo hacer empanadas, estábamos todos en fire, había mucha gente inscrita. Al día de la madre del año pasado nos trajeron a un humorista que nos hizo un show, entonces yo creo que uno podría ir haciendo alguna actividad más de autocuidado a través de manera virtual antes de empezar a hacer reuniones de trabajo que a lo mejor la gente tiene más resistencia. Hay gente que está haciendo mucha actividad de autocuidado de manera virtual hasta que no podamos estar en presencial. No sé si te sirve, Miriam, pero puede ser una idea que se me ocurre O sea, allí. claro, como utilizar o como dar el primer paso, no necesariamente para efectos de trabajo, sino como algunos de los otros efectos que manifestaste antes son buenos, como de comunicación, de bienestar. Eh, Sí. Álvaro Lillo.
Mariana, ¿cómo diferencias las reuniones personales con cada uno y las reuniones con todo el equipo? ¿Qué enfoque debería tener una y la otra para no repetir los temas y tener a gente esperando a hablar acerca de lo que está haciendo? Sí, está súper interesante la pregunta, porque yo creo que efectivamente la relación uno a uno del líder tiene tiene una connotación mucho más de dar soporte y apoyo, porque probablemente en la reunión de equipo yo a lo mejor no me voy a animar a decir que tengo un problema tanto laboral como personal, entonces tiene que ser un espacio de confianza más como para entender en cómo está el otro, en qué está, qué proyectos, qué desafíos. Siempre en los equipos, más allá que haya una meta grupal, hay metas individuales, hay convenios de desempeño o metas que te planteaste en la evaluación de desempeño anterior. Entonces yo creo que hay una relación un poquito más coach, ¿sí? En el sentido de acompañar al otro en qué está el desarrollo, mucho menos orientada a la tarea, aunque también se puede focalizar en algunos aspectos de la tarea. Y la reunión de equipo tiene que estar mucho más orientada a motivar al equipo, a evaluar cómo está yendo con la tarea del equipo, ¿sí? Y si quieres hacer una actividad social con el equipo, se hace una actividad social con el equipo, ¿sí? Pero yo creo que hoy día el tener un espacio de tranquilidad con tu líder, yo creo que es muy reconfortante en un contexto donde tienes mucha incertidumbre y puede que en equipo no te atrevas, ¿sí? Genial. Un participante anónimo, con mucho respeto, dice: Mariana, ¿te consideras una e-líder? Siento que podríamos transformar esta excelente charla en algo más relacionado a cómo trata un e-líder. Bueno, hoy no tengo cargo de liderazgo formal, excepto la dirección del equipo, y todo, no tengo gente a mi cargo hoy día, ¿sí? Así que en mis ámbitos de influencia, porque igual uno influye en otros, yo creo que más que considerarme una líder, yo sí me di cuenta el año pasado cuando empezó esto de a quiénes les iba a afectar más de mi equipo, aunque yo ya no era la líder. Así que aquí la historia es que yo era la líder del equipo y finalmente ya no era la líder, no había otro líder. No es que yo le estuviera cerruchando el piso al otro líder, sino que cambió la estructura. Entonces yo sí me di cuenta de quiénes eran los más vulnerables. Reconozco haberme dado cuenta quiénes de mi equipo lo iban a pasar más mal en el cambio. Traté de apuntalar como par en ese caso, porque no me correspondía, no me podía yo tampoco arrogar un rol que no tenía, pero hubo un momento en que no pude seguir haciéndolo y perdí a miembros del equipo, ¿sí? Entonces, en términos de resultado, yo no me quedo contenta, pero creo que hice mi mejor esfuerzo entendiendo quiénes eran los que lo iban a pasar más mal de mi equipo. Que creo que por ahí podría haber tenido alguna habilidad o alguna cosa, ¿sí? Pero yo creo que el liderazgo, yo he tenido cargos de liderazgo en el pasado, he sido decano incluso, es complejo. O sea, yo no pongo las manos ni al fuego por mí en cargo de liderazgo porque es un cargo solitario, es un cargo político muchas veces, por lo menos en el mundo de la academia, y es un cargo que uno tiene que ser muy consciente de sí mismo, tiene que trabajarse mucho para ser muy coherente con lo que hace. Y yo tengo la tranquilidad de que cuando lo hice creo que no lo hice mal, y de hecho han pasado los años desde esa vez y ahora la decana actual de ese lugar donde yo trabajaba me pidió ayuda para postularse ella y me ha dicho que lo que yo hice fue súper bueno, qué consejos le doy. No lo hice mal, ¿sí? Como líder, pero ¿Verdad? como líder no tuve sí, ahora estoy feliz porque tengo ahí, yo soy la coach de la decano que está ahí ahora, Qué eh, bueno. pero no tuve la oportunidad de poder hacerlo, ¿sí? Ahora, efectivamente, esta charla podría tener más que ver con cómo un líder trata, pero yo te estoy hablando más incluso como mi necesidad como trabajador, o sea, con lo que a mí me ha pasado a mi edad, 50 años, viviendo esta pandemia, yo creo que yo efectivamente necesito un líder más relacional, porque soy autónoma en mi pega, ¿sí? Pero siento que la gente más joven de mi equipo necesitaba un líder que lo tomara un poquito más de la mano, más directivo, más apañador, ¿sí? No tan relacional, sino que más en la tarea y dándole mucha seguridad psicológica. Yo creo que lo que hoy día un líder tiene que, y de hecho hay varios estudios que también van en esa línea, lo que el líder tiene que transmitir es seguridad. Se confunde a veces y se cree que hay que tener a la gente tensa, que la gente no se conciba segura en su pega porque así trabaja mejor. La verdad que yo creo que eso es tremendamente destructivo para las personas. Yo creo que necesitamos como líder transmitirle al otro las cosas va bien, estamos haciendo todo el esfuerzo, si se empiezan a ver problemas y tenemos que despedir,
hablarlo transparentemente. Si yo creo que tú estás haciendo bien tu trabajo, decírtelo, porque eso nos devuelve un poco de sensación de control, que es lo que hemos perdido con la pandemia y con la sensación de virtualidad. Nos devuelve la sensación de que yo tengo algo que hacer para poder regular mi mundo. Pero si yo trabajo súper bien y mi líder no me quiere dar confianza o no me quiere hacer sentir segura, al final yo pierdo la conexión entre lo que yo hago y mis resultados. Y cuando yo pierdo la conexión entre el esfuerzo que yo pongo y el resultado, pierdo la posibilidad de ser autoeficaz. La autoeficacia es una variable muy relevante en comportamiento humano y en comportamiento organizacional también, es la creencia de que yo soy capaz de hacer una tarea. Y esa autoeficacia es la que me lleva de tener una gana de hacer la tarea a hacerla derechamente. Es el motor, ¿sí? Si yo tengo que escribir un paper en inglés y yo siento que no soy hábil para hacerlo, no lo voy a escribir nunca. Un día me voy a tirar, lo voy a tener que pasar por un revisor, bueno, a mí me lo revisan varios revisores en inglés, desde mi hijo para arriba, pero yo voy, de hecho, cuando mi hijo me dice, mamá, súper bien, 2 comentarios nomás, y con eso me hace sentir autoeficaz, y así yo me voy a atrever la próxima vez. Pero si el líder no está ayudándome a sentir autoeficaz porque me dice, mira, tú estás, o sea, yo sé que estoy trabajando bien, tengo súper buenos resultados, pero él me dice, mira, yo no sé si todavía te puedo garantizar que vas a estar aquí el próximo año. Le digo, entonces yo no tengo nada, haga lo que yo haga, no tengo cómo garantizarme mi propia seguridad. Entonces, si tú me preguntáis algo más concreto sobre cómo trata un líder, genera seguridad psicológica a su equipo. Perdón que me volé, pero es que el tema me No, apasiona. no, 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 no. Está excelente. Yo así como me voy a pegar un cabezazo con la cámara. Paulina Reider. Actualmente soy líder de un equipo en mi empresa. Soy enemigo de trabajar fuera de los horarios post 18 horas, pero las personas de mi equipo están trabajando con clientes a quienes no les importa el horario y en varias ocasiones los ha hecho trabajar fuera del horario para cumplir como los objetivos. ¿Cómo puedo mediar a favor de los chicos del equipo para que esto no se vuelva una constante? Súper buena pregunta, Paulina, porque en el fondo es tu cliente, es tu mandante, entiendo yo. Entonces, tú no le podéis poner mucha norma ni mucha límite a tu cliente. Pero yo creo que sí hay que hacer una conversa para que también el cliente empiece a adoptar políticas de cuidado para su equipo, porque esto va a pasar la cuenta, va a pasar la cuenta. Ahora, distinto es cuando trabajamos por turno, evidentemente que ahí la cosa cambia y hay que regular esa desconexión de otra manera. Si no trabajamos por turno, hay que ir generando esto. Ahora, también derechamente hay que poner el límite. En algún otro seminario que di sobre las competencias para el teletrabajo, una de las competencias es la asertividad para poner límite. Y decirle a alguien, mira, yo no, nuestro equipo atiende de esta hora hasta ahora porque es más productiva. Si es algo muy urgente, pues dile tú, llámame a mí si es algo muy urgente. Algo como de vida y muerte, llámame a mí. ¿No? ¿Ya? Pero el equipo funciona en tal horario. Yo creo que con una buena comunicación y con asertividad con el cliente, pero hay que empezar a hacerlo, porque efectivamente, como dices tú, una vez que se abre esa puerta, el otro dice, ah, me contestó el correo a cualquier hora. Yo soy bien pesada Sergio lo sabe, yo soy bien pesada de repente cuando me mandan un correo muy tarde, mándamelo mañana, por favor, o mándame el WhatsApp mañana. Y porque Sí, ahora no estoy en otra, ¿sí? total, yo soy total y absolutamente de acuerdo contigo en el tema del límite. Total y absolutamente de acuerdo. Fernando Miranda, estadísticas anteriores mostraban que aproximadamente el 80% de los trabajadores no están contentos con su trabajo y las 3 principales razones de lo anterior se relacionan con su evaluación del líder. Con el nuevo escenario, ¿cómo ayudamos a ese mal evaluado líder a cambiar más rápidamente y radicalmente? Sí, es súper buena pregunta. Efectivamente, la relación entre el líder, la relación o la evaluación que se da en el líder y la satisfacción laboral es súper alta, súper alta. En los estudios que hemos hecho nosotros también hemos encontrado un 35% de la gente satisfecha con su trabajo. Yo creo que las herramientas que son efectivas, indudablemente que el coaching es una herramienta efectiva. Yo antes no era muy fan del coaching, pero tiene mucha evidencia científica que funciona. Un buen coaching con un buen coach, ¿sí? Bien formado, que tenga harta experiencia y formación, es una buena estrategia. Pero claro, yo te voy a vender el magíster de habilidades directivas, pero independiente del programa que yo dirijo, tiene que ser un proceso de formación. Es decir, esto no es casuística, no va a pasar en forma, tiene que o entrar a un programa de formación orientado a desarrollo de competencia y o coaching, porque son las herramientas más relevantes. Ahora también lo importante es que ese líder
vea el impacto que tiene que desarrolle esas competencias para que se involucre en el proceso de cambio. ¿Sí? Importante. Ya, para no abusar mucho más de tu tiempo, un par de preguntas más. ¿Cuáles son las intervenciones del líder para reducir el impacto psicológico de la pandemia en el equipo de trabajo de consulta extranjería? Bueno, yo creo que con la respuesta que di antes, creo que voy bien esa línea. Es decir, el líder tiene que trabajar mucho en dar seguridad psicológica, motivar al equipo, conectar con el propósito. Todos en algún minuto nos desconectamos del propósito, así como, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Así como dándole al cerro, como dicen en minería, ¿no es cierto?, en el norte, o dándole aquí al computador y recuperar el sentido propósito. Tiene que estar ahí en ese proceso de acompañar, motivar, también desafiar, ¿sí? Y particularmente tiene que tener contacto cara a cara virtual. Hay una frase que está dentro de la presentación que es hacer que la presencia virtual rompa la barrera de la distancia, ¿sí? Porque estamos distanciados, se tiene que romper esa barrera, ¿sí? Veo una pregunta de Denise que me interesa responder, que es sobre las instituciones públicas. Sí. Fíjate, Denise, que Denise pregunta qué se puede recomendar para instituciones públicas con sistemas piramidales y centralizados en el jefe. Y en el estudio que hicimos sobre la implementación de técnicas o varias estrategias de flexibilidad, las empresas públicas implementaron mejor la flexibilidad laboral que las privadas. Quizás no más, pero mejor. Es decir, fueron mucho más respetuosas de las normativas, del descanso, de la desconexión, ninguna empresa pública le bajó el sueldo a la gente, y sí lo hicieron las privadas, y eso en contra de la ley incluso, porque una reducción de sueldo implica una reducción de tiempo o de funciones. Aquí solamente fue reducción de sueldo, fueron muchas empresas pequeñas, así que yo creo que sí se puede, y muchas empresas públicas puede derivar a la virtualidad, pero claro, hay que ver cómo está la cultura y cómo está el liderazgo, y probablemente hay que hacer intervenciones en cultura y en liderazgo antes de hacer la intervención técnica de pasar a la virtualidad. Les voy a contar cortito la experiencia de una empresa que no puedo nombrar porque no es mi cliente, pero sí casi fue mi cliente. Es una empresa minera que hizo un análisis y ha estado 2 años preparándose para el regreso, porque hay una pregunta también ahí sobre si volvemos a semipresencial, ¿qué puede pasar? También puede ser un buen camino, sin duda, pero lo que ellos hicieron fue analizar primero todos los potenciales puestos que podían irse a virtualidad total o parcial. Y después hicieron un análisis de riesgo. ¿Cuáles son todos los factores que pueden impedir que esto resulte? Y se pusieron a trabajarlo uno a uno. Súper bueno. Y recién en este segundo año están empezando con las capacitaciones respecto de las competencias que hay que desarrollar para el trabajo virtual, preparando a la gente. Y ya tenían antes hecho todo el análisis de la organización. Y me parece un muy buen ejemplo de, con calma, esto se puede implementar, pero no a tonta y a loca. O sea, tenemos que planificar, hay que ajustar los puestos, las tareas, los modos de relacionarnos. Así que hay harto que trabajar si se quiere, y para allá vamos, ¿eh? Yo creo que para allá vamos. Hay harto camino por recorrer. Un comentario o pregunta que ha surgido harto, eso tiene más que ver con la grabación de este espacio como tal. Les voy a dejar un link en el chat, donde van a encontrar esta y otras charlas que se han realizado hasta ahora en una biblioteca de videos que tenemos. Van a encontrar aproximadamente 50 y algo exposiciones distintas. Y les voy a dejar también un link donde pueden ver las siguientes como exposiciones que vamos a tener. Creo que todo el resto de las preguntas, Mariana, que se hacen están en relación o en nexo con las preguntas que has contestado hasta ahora. Sí, yo estaba mirando también, yo creo que efectivamente alguien preguntaba sobre, se me fue, que como se empezó a mover todo, que en el fondo, más allá del liderazgo, es cómo uno pone el límite. Hay una pregunta que hace Valeria, que me parece interesante. Sí. ¿Qué acciones o recomendaciones uno puede tener para poder manejar como trabajador los límites? Yo creo que sin sentirse mal o culpa, bueno, hay que sacarse la culpa de la vida, porque efectivamente la culpa mueve mal, ¿eh? Pero sí, yo creo que aquí es muy importante, lamentablemente el líder, pero es un tema de conversar con el líder. Que sabes que yo quiero tener límite, ahora, en la norma, en lo legal, y es un tema que hay que levantar y que hay que discutir. Yo te digo, a lo mejor a veces soy pesada, pero cada vez lo digo, y lo digo más desde, mira, ¿sabes qué? Yo necesito descansar. O sea, si uno lo plantea ahí,
necesito descansar. Entonces, mira, voy a trabajar hasta las 7 y mañana lo vemos. Veámoslo mañana, que ya mi cabeza no me da. Creo que Mm. no sé en qué evento estuve que me dice que no puedo responder ya. O sea, ya estamos, se nos cansó el panelista, que no sé quién era, el panelista. No sé quién fue, dijo, ya no puedo contestar, estoy agotado. ¿Sí? Como saber decir que quizás no, oye, más que el, oye, no te pases, no seas inadecuado, oye, no, eres patúo, que me estáis Mm. mandando cosas. Es decir, ¿sabes qué? Yo necesito descansar. Y mañana voy a estar súper fresco para responder tu tema. ¿Sí? Y aquí también una pregunta parecía es que en el fondo que hay aquí una idea que quizás los jóvenes trabajan más de noche eh, eh, y con eso cumplen su objetivo. Bueno, mientras puedan, que lo hagan. Es decir, el tema es que uno tiene que tener un espacio de desconexión. Independiente de que uno trabaje de día o de noche, de tarde, uno Mm. tiene que tener un espacio en el cual no esté relacionado con el trabajo. No, es decir, que no le lleguen el indicador al celular de que le llegó un correo del trabajo, por ejemplo, o no estar viendo correo, no estar viendo WhatsApp, etcétera. Mm. Tener algún mecanismo que nos permita desconectar, porque solo con ese descanso nos podemos recuperar para el día siguiente, si no esto realmente nos va afectando en forma crónica. Hay un documental en Netflix que es como, que habla de las redes sociales, de como las cabezas creadoras del tema de las redes sociales y la web, y una de las recomendaciones que hacen ellos es esta que acabáis de decir, o sea, como si es que hubiese algo que pudiese uno hacer para poder disminuir el efecto que toda esta masa de información tiene sobre uno, sacar hoy ya todas las notificaciones que lleguen al celular, y quedarse solo con las que sean críticas. Eventualmente, si es que eso puede ser con los mails en cierto horario de la pega, mejor aún. Mejor aún. Sí. El dilema de las redes sociales, creo que así se llama. Así se llama. Sí, es muy bueno, muy buen documental. Es un buen documental. Pucha, me encantaría responder todas las preguntas, yo me puedo quedar feliz contestando, pero yo imagino que ya la gente está cansada y se querrá ir, porque salió un tema súper cómo evidenciar la gestión del cambio del líder. O sea, yo puse ahí en la presentación cuáles son los desafíos en un proceso de cambio para un líder virtual, pero obviamente que evaluar el impacto es bien difícil, porque efectivamente la gestión del cambio es algo más complejo, pero obviamente que tú lo vas a poder evaluar en cómo la gente se involucra en el cambio, menor existencia de resistencia, menor estrés del equipo ante el proceso de cambio. Yo creo que ese es el punto. Te amamos, Mariana, no te vayas. Sí, yo puedo seguir, yo dije en mi casa, o sea, dije aquí que yo a las 9:30 ya está disponible para ir a descansar, así que ni un problema, pero también liberado todos los que se quieran ir. No sé si hay Alfredo, alguna otra pregunta el por ahí. documental dice que se llama, el documental se llama El El dilema dilema de las redes de las sociales. redes Sí, sociales, sí. sí, Tenemos la teoría y ahora falta la práctica. Muchas sí. gracias, Mira, excelentes los tips. sí, yo solo les diría como para cerrar que aquí, y creo que es un mensaje que ha estado en casi todo el seminario, porque es un seminario centrado en bienestar, y lo he dicho hartas veces, es que aquí hay que cambiar el foco hacia un enfoque mucho más compasivo, tanto con el líder, que no lo está pasando bien tampoco. O sea, yo puedo decirte, yo necesito esto de mi jefe, pero mi jefe lo está pasando mal también, pues tiene múltiples demandas, ¿sí? Hay que ser compasivo con el líder que está teniendo que enfrentarse a un contexto nuevo y que requiere apoyo, requiere formación, requiere trabajo en estos temas, pero también uno tiene que ser compasivo con su compañero de trabajo, que estamos todos haciendo lo que podemos, pero también con uno mismo. Es decir, creo que si nos miramos desde la lógica de que entre todos estamos saliendo adelante en un contexto muy difícil, al 80% de la población mundial le cambió la forma de trabajar, mucha gente perdió su trabajo, las mujeres o las cuidadoras, que son la mayoría, aunque también hay cuidadores, están haciendo malabarismos para poder trabajar y acompañar a los hijos en las tareas escolares, más la casa, más algún familiar que se enferma, más no enfermarte de COVID, cansado de estar encerrado. Yo creo que en esa actitud más de ser compasivos, valorar todo el esfuerzo que estamos haciendo todos y a partir de eso generar un contexto laboral donde nos acompañamos, nos estimulamos y no un contexto donde generamos incertidumbre, temor, inseguridad. Yo creo que tenemos que cambiar radicalmente el estilo, ¿no? Ese es el estilo del liderazgo que se necesita
y tenemos que desarrollar estas destrezas para hacerlo en forma virtual, porque no vamos a tener la oportunidad de mirar a alguien a los ojos y decirle con la mirada que lo comprendemos. Vamos a tener que decirlo con palabras, con hechos, ¿sí? Y eso es una tremenda demanda para los líderes, pero con un buen proceso de comprensión de lo que se necesita y de entrar a trabajarse uno como líder, yo creo que salimos de esta. Salimos de esta y de las que vengan. Hubo dos temas que solamente recomiendo a propósito de un par de artículos que me pareció interesante de la tercera. Uno tiene que ver con la brecha de género en salud mental, dice que se agudiza. Las mujeres presentan más temor a perder el empleo, insomnio, endeudamiento y soledad. O sea, efectivamente parece ser que les ha tocado un poco más pesado. Y lo que hace relación con la salud mental y tomando como el consejo que nos da Mariana a propósito de la compasión, es que adicionalmente a eso la salud mental y la pobreza en Chile muestra que al final del día solamente un 19% de las personas que requieren atención van a tener acceso a esa salud mental. Así que si es que podemos encontrar como otras formas de poder gestionar o generar salud, bienvenidas sean. Y concuerdo contigo que el tema de la compasión es un temazo. De hecho, en la biblioteca de videos del link que les dejé pueden encontrar una charla que fue la anterior con Claudio Araya a propósito del por qué humanizarnos en un contexto como el que estamos hoy día. Y en una anterior habló también de compasión y autocompasión. Hay quizás hartos consejos y recomendaciones que pueden encontrar ahí. Sí. Solo a Mónica quería contestar por escrito, pero no alcancé a Mónica Rojas, que me pide bibliografía sobre estrategias para promover salud mental. Mónica, mándame un correo, al correo que está ahí, para mandarte este artículo de Lancet de Psiquiatría, que es como bien, es para psicólogos, sí, porque es como un poco denso, pero te puede dar como las grandes luces. Y hay otros artículos, no sé, no hay una charla, pero hay otros artículos. Si me manda un correo te puedo buscar uno que habla como estrategias para mejorar el bienestar de los equipos, el bienestar emocional, que tiene que ver con esto de los actos de amabilidad y otras conductas más. Ahí, excelente. Estimada mía, no, ya, pues, nada más que agradecerte. Muchísimas gracias. Y a todas y a todos quienes se quedaron hasta ahora. En verdad, fuimos 110 en un momento. Yo siempre tengo esta manía de pensar en lo que suponen 110 personas en un espacio físico. Y la verdad es que es harta gente. O sea, voy a decir mi comentario político. No han podido poner a los 155 en una misma sala, po. No han podido, pudiendo y no han podido, así que estamos mal ahí, no hemos podido. Ahí podríamos partir una segunda patita a la charla. Sí, no, yo lo tiro y me retiro, lo digo y me voy silenciosamente. Oye, en los links que les dejé en el chat, igual me va a quedar un ratito de todas formas para volver a entregárselo. Pueden encontrar esta charla y las otras charlas que hemos venido realizando. Mariana, agradecerte infinitamente por la generosidad para compartir estos conocimientos con nosotros. No, muchas gracias, Sergio, y por favor, el que quiera, siéntese libre de escribirme un correo para lo que necesite. Yo habitualmente lo que hago es mandar paper, pero si alguien quiere alguna otra conversa, encantada, así que feliz. Genial. Ya, estimada mía. Mira, pues, muchas gracias. Está preguntando Narda Nayel si viviste en Antofagasta. Sí, claro, desde los 3 años hasta el 2015. Bueno, tuve una salida a estudiar por ahí, pero Antofagastina. De todo muy lobo. Ya, estimada. Ya, que estén muy bien. Vaya súper bien. Gracias. Chao a todos, chao a todas. Sí, Narda, yo creo que nos conocimos por ahí. Por la UCN, por la Universidad Católica del Norte. Ya, muchas gracias, que estén bien. Que estén bien, cuídate, chao. ¿Cierras tú? ¿Cierro yo? Cierro yo. Ya, yo puedo salir y no se va. Sí. Ya. Listo, muchas gracias, chao. Chao. Ya. Les dejo entonces nuevamente el link donde está la biblioteca de videos y el link donde pueden inscribirse al seminario. La semana siguiente vamos a estar hablando de otro tema, particularmente sobre la nutrición, la vida saludable, la obesidad, con la directora del diplomado en obesidad de la escuela, ¿sí? Que hacemos en conjunto con la Clínica Las Condes. Así que si es que les parece un tema interesante, genial.
La semana subsiguiente también súper invitados a un tema que trata Daniel Martínez, que es un psiquiatra, que es uno de los directores del Instituto Bienestar en Chile, que desarrolló un diplomado de psicología positiva con nosotros, y es el desarrollo de un botiquín emocional, que es una idea que ha suscitado harto interés y que ha generado como un muy buen impacto. Y así vamos a estar hasta fines de agosto, y esperamos que desde septiembre en adelante podamos tener otras instancias. Quizás me adelanto un poco, pero más prácticas, por así decirlo. Vamos a intentar ver cómo se pueden hacer workshops o ese tipo de cosas. Así que, nada, pues, todos invitados, si creen que dentro de sus organizaciones o de la gente que conocen hay alguien que pueda servirle estas temáticas, por favor invítenlo, invítenla, compártanle la biblioteca de videos, hay hartas charlas, harta exposición, hartas recomendaciones prácticas. Yo por mi parte, además, dejarles mi correo por si acaso quieran o tuvieran alguna pregunta en que pueda como cooperarles o ayudarles. Yo no me presenté en un inicio, pero mi nombre es Sergio Gómez, soy director de posgrados de la escuela, eh, así que encantado de poder como cooperarles o ayudarles en todas las dudas que puedan tener. Eso, un abrazo gigante, que tengan una muy buena noche, por favor cuídense mucho ustedes, su gente cercana, y les deseo lo mejor, ¿sí? Nos vemos pronto. Chao, chao.